Bienvenidos chicos una vez más. En esta oportunidad vamos a estudiar los Perfect Modal Verbs, los modales perfectos. No sin antes hacer un pequeño review de lo que significa todo ese aspecto sustantivo, todo ese aspecto gramatical de los verbos modales. Antiguamente se llamaban verbos defectivos, pues carecen de ciertas formas, pero hoy día se les dice modales, pues corresponde a una determinada modalidad de acción, posibilidad, obligación o permiso. Recordando un poco estos verbos modales que nosotros estudiamos en su oportunidad, vimos el can, may, might, could, should, must, should, will, would, have to, need to, and ought to. Y estos verbos modales pues revisten de unas características especiales. Y estas características especiales son, uno, no tienen infinitivo. Esto es, tú no pudiese decir I can't speak Japanese. Lo correcto sería I can't speak Japanese. No tienen futuro ni condicional, es decir, tú no pudieses decir I will may go to the party. Recuerden que en este caso no quiere decir que no podemos expresar una acción en tiempo futuro porque para eso usamos el be able to. En este caso sería I will be able to go to the party. No llevan S ni S en la tercera persona. Esto tiene que ver con el presente simple. Recuerden que cuando estamos usando la tercera persona singular, he, she, it, nosotros le debemos añadir S o ES al verbo, según las reglas gramaticales que ya nosotros hemos estudiado. En este caso, es imposible que usted pudiese copiar he should travel. He should travel. No, porque vimos que no llevan S ni ES. En este caso sería lo correcto decir he should travel. No tienen forma continua ni progresiva. Esto es todo lo que hemos estudiado en el tiempo del presente continuo o los tiempos continuos. No le vamos a agregar ing, ese ando, endo, ese genitivo. Es decir, no podemos decir, por ejemplo, they are canning go. Ellos están pudiendo ir. Eso no existe. Y no usen ni do ni das para las formas negativas e interrogativas. Esto es recordando que en el presente simple el do y el das actúan como verbo auxiliar. Es decir, nos sirven para... nos ayudan para hacer oraciones negativas y las preguntas según el pronombre personal que nosotros estemos usando. En este caso, los modales como verbo auxiliar. Pues no pudiese decir, do you can swim on the beach? En este caso sería, can you swim on the beach? Actúa como verbo auxiliar. En el caso específico de los perfect modal verbs, we use perfect modal verbs to talk about things that didn't really happen in the past. When you use them, mean that something was possible in the past or would have been a good idea but didn't happen. Usamos estos modales perfectos para hablar de cosas que realmente no sucedieron en el pasado, vaya la redundancia. Lo usamos cuando algo fue posible o pudo o habría sido una buena idea, pero nunca sucedió. How to form perfect modal verbs. ¿Cómo formar los modales perfectos? Perfect modal verbs in English work in similar way to perfect verb tenses. We form them with the verb have and the past participle of the main verb. Recordamos que aquí, si nosotros queremos hacer una fórmula, pues encontramos que debemos trabajar con un sujeto, un verbo modal, el have, el pasado participo de un verbo que aquí debo recordar, publicidad, que pueden ser verbos regulares o verbos irregulares, que estoy seguro que ustedes se saben todos los verbos irregulares, más el complemento. De tal manera que la oración quedaría en principio de la siguiente manera. Iniciaría así: I could have, you may have, he might have, she should have, we must have, they would have, and she will have. Aquí debemos recordar que he visto bastantes oraciones que distinguen, también quieren distinguir entre la tercera persona de has or have. En este caso todos van a trabajar con have. No vas a usar has. En este caso, por ejemplo, cuando yo digo she should have, no digo she should has. La traducción más o menos sería pude haber, pudiste haber, pudo o podría haber, debió o debería haber, debimos haber, habrían o habrás.
Yo quiero compartir con ustedes un pequeño cuadro que encontré por internet, súper bastante interesante, que nos habla de cuándo usamos un determinado verbo modal en, en tiempo perfecto, pues. Añadiéndole el have más el pasado participio. Y nos dicen cuáles son los usos. Por ejemplo, usamos must a have más el pasado participio cuando hay una logical conclusion on a past event. May, might have más pasado participio on a past event. Could have más pasado participio, possibility to do something gone unfulfilled. Couldn't have más pasado participio, certainty that something couldn't have happened. Would have más pasado participio, desire to do something but impossibility to do it for external causes. Should ought to have más pasado participio, lament on something that should have been done. Shouldn't have más pasado participio, critique on something that shouldn't have happened. And needn't have más past participle, something that wasn't necessary done. Entonces aquí nos dicen más o menos cuáles son esos usos y entonces ustedes van a traducir este pequeño cuadro. Por ejemplo, tenemos Peter have arrived late. He must have been in a traffic jam. Peter ha llegado tarde. Él debió haber estado en un atasco, pues, una cola. Joe may or might have taken the wrong train. Mira, posiblemente Joe pudo haber tomado el tren equivocado. You could have played better. Tú pudiste haber jugado mejor. He couldn't have passed because you hadn't studied enough. Él no pudo haber pasado porque tú no habías estudiado lo suficiente, porque tú no estudiaste lo suficiente, pues pudiese hacer una traducción allí. I would have visited you, but I forgot your address. Yo te habría visitado, pero olvidé tu dirección. You should or ought to have warned me earlier. Tú debiste haberme advertido más temprano. He shouldn't have told them. Él no debió habérselo dicho. Oh, you needn't have bought it. Tú no debiste haberlo comprado. Entonces, estos son los usos en los cuales se pudiese presentar y los ejemplos que ustedes pudiesen también hacer. Aquí tenemos que entonces que para hacer una oración afirmativa, affirmative sentences, lo único que va a usar es el sujeto más el verbo modal más el have más el pasado participio de un verbo regular o de un verbo irregular. Y si usamos las oraciones en negativo, usas el sujeto, el verbo modal más el not o bien la contracción del not con el verbo modal más have más el pasado participio. Algunos ejemplos tenemos pues lo siguiente. You must have known I was angry. It was so obvious. Tú debiste haber sabido que estaba molesto. Era obvio. Bill didn't answer the phone when I called him. He must have fallen asleep. Bill no respondió mi llamada o el teléfono cuando lo llamé. Él debió haberse quedado dormido. She can't have forgotten to send you an invitation. I gave her your address. Ella no pudo haber olvidado enviarte a ti una invitación toda vez que le di tu dirección. Laura hasn't arrived yet. She may, might, or could, tú puedes usar cualquiera, have missed the bus. Laura no ha llegado aún. Ella pudo haber perdido el autobús. Es decir, no llegó a tiempo. I didn't see Paul at work. He may, might, or could have been ill. Yo no vi a Paul en el trabajo. Él podría o pudo haber estado enfermo. You might have known the answer. Tú podrías haber sabido o pudiste haber conocido la respuesta. She could have called me when she arrived, but she forgot. Ella pudo haberme llamado cuando ella llegó, pero lo olvidó. You could have told us about the new project. Tú pudiste habernos dicho o habernos contado acerca del nuevo proyecto. You should have told him the truth. Tú debiste haberle dicho la verdad a él en este caso. They would have emailed us down yesterday.
Ellos te habrían enviado a ti el correo, te habían escrito pues por correo, pero el internet estaba caído ayer. You needn't have gone to the supermarket. I've already done the shopping. No tenías que haber ido al supermercado toda vez que yo había hecho las compras. I would have visited you, but I forgot your address. Yo te habría visitado, pero olvidé tu dirección. Entonces, muchachos, esto es todo. Realmente no hay ninguna complicación. La única actividad entonces que quiero es que me hagan para ver, publicidad, no mentira, que me hagan unas 30 oraciones con los modales perfectos. Bien en positivo, bien en negativo, bien también usando una pregunta y que ustedes usen cualquiera de esta estructura que está en este cuadro. Deben traducirme este cuadrito también. Es todo, nos vemos en el próximo tema.